Nos encontramos en esta segunda parte de la clase donde vamos a desarrollar la metodología HIIT o los denominados High Intensity Interval Training. Esta metodología realmente en la primera diapositiva ustedes van a poder analizar el contexto histórico. Se dice habitualmente que es un vino viejo en botella nueva debido a que es un método que data del año 1850. Y se dice que esta metodología, a diferencia del intermitente, el intermitente, para hacer un poco la reseña histórica, nace en 1960, fíjense, los HIIT o el entrenamiento interválico en 1850. Se dice que la metodología interválica primero fue practicada y luego estudiada a nivel científico, mientras que la metodología intermitente primero fue investigada en los laboratorios y después llevada a cabo en la práctica de la preparación física. Se suele hablar de Emil Zatopek como el primer paradigmático que utilizó esta metodología, ni más ni menos ganando medallas olímpicas, allá por 1952, y se data del primer estudio científico, en la siguiente diapositiva la van a analizar en la línea histórica, de 1959 como el primer artículo científico del entrenamiento intervalado. Es decir, que esta idea del entrenamiento HIIT, que es uno de los modelos más punteros en la actualidad en el ámbito del fitness, es una metodología que data ya hace muchísimos años y que a nivel científico tiene sus primeros elementos allá por 1959. Un comentario: cuando ustedes puedan analizar las diapositivas van a ver la cuestión del Tabata. El Tabata es un método intermitente, no intervalado. Lo que sucede es que el Tabata sienta un mojón con respecto a la idea de la aplicación de métodos que eran específicamente del deporte y se los ha trasladado desde ese momento al ámbito del fitness. Esa es la razón por la cual lo mencionamos en la línea histórica, pero para ser específicos, los Tabata son una metodología intermitente y no interválica. Es decir, que la primera distinción que podremos sentar entre el intermitente y el intervalado sería que en el tiempo histórico los interválicos nacen allá por el 1850, mientras que los intermitentes nacen allá por el 1960. Los interválicos primero fueron practicados y después investigados, los intermitentes primero fueron investigados y después fueron practicados. Acá en esta diapositiva ustedes van a ver una definición de McLaren y Morton acerca de lo que es el esfuerzo interválico. Ni más ni menos es hablar de intervalos repetidos, generalmente de alta intensidad, con intervalos de descanso o pausas de descanso que pueden ser de diferentes intensidades y pueden ser completas o incompletas. Cuando se habla de completo o incompleto, se está hablando de una pausa que recupere o una pausa que no recupere. Más allá de esta cuestión definitoria del concepto de lo que es el entrenamiento HIIT, ¿por qué se está hablando en la actualidad tanto del entrenamiento HIIT como una metodología en el fitness, si en principio era una metodología que pertenecía al deporte? Debido al denominado LIST o Low Intensity Steady State, que era la metodología del entrenamiento aeróbico continuo, y siempre se ha sugerido que para el descenso de peso deberían realizarse entre 150 a 300 minutos de actividad aeróbica por semana, lo que implicaría que las personas hagan ejercicio físico, por ejemplo, 5 veces a la semana, por lo menos 1 hora, que para serle honesto, casi nadie puede cumplir con esos tiempos de ejercitación y quizás esa es una de las razones que desanima al público a realizar ejercicio físico. Por otro lado, también se observó ya desde hace varios años, se viene observando de que el ejercicio aeróbico de baja intensidad, a pesar de movilizar grasas de manera eficiente, no es eficaz para elevar el metabolismo. Y además se ha sugerido que el ejercicio aeróbico de baja intensidad podría generar pérdida de la masa muscular, lo cual afectaría al tratamiento de la obesidad sarcopénica. La obesidad sarcopénica es aquella obesidad caracterizada por el aumento de grasa corporal y la poca presencia de masa muscular. De esta perspectiva, si le damos ejercicios aeróbicos muy voluminosos, de baja intensidad, correríamos el riesgo de perder la poca masa muscular que tiene el sujeto obeso, haciendo que baje de peso, pero que también baje la tasa metabólica. Y al bajar la tasa metabólica, el organismo entraría en un estado de punto fijo.
Ese punto fijo es que el organismo empezaría a frenar el descenso de peso, y al frenar el descenso de peso correría riesgo de volver a subir de peso, en lo que se ha observado en la práctica como el denominado efecto rebote o efecto yo-yo. En definitiva, perder masa muscular supone enlentecer el metabolismo. Los ejercicios aeróbicos de baja intensidad parecieran ser ideales para movilizar grasas, pero lamentablemente parecieran generar un efecto negativo sobre la masa muscular. Al principio podrían ayudar al descenso de peso, pero pasado el tiempo podrían meterlo al alumno en una meseta que volvería francamente difícil que el alumno siga bajando de peso, con el riesgo además de ingresar en el denominado efecto yo-yo. Esto es importante de cara a por qué actualmente en la mesa se suele poner como la mejor carta el entrenamiento HIIT. Acá ustedes en la próxima diapositiva van a poder ver un trabajo que se publicó acerca del impacto del entrenamiento HIIT, especialmente a nivel mitocondrial. El entrenamiento HIIT ha demostrado generar lo que se llama hipertrofia metabólica. La hipertrofia metabólica supone ni más ni menos que el aumento en contenido de mitocondrias. Mientras más mitocondrias presenta una célula, mayor capacidad para metabolizar la energía tiene esa célula. Los sujetos con un buen contenido mitocondrial utilizan mejor la energía y por lo tanto tienen mayores chances de controlar, por ejemplo, el tejido adiposo. Además, se ha observado que el entrenamiento HIIT es superior al entrenamiento continuo para el control del metabolismo de la glucosa, y ha sido ideado o realmente ha demostrado efectos benéficos, en particular para el control de la insulina en sujetos con resistencia a la insulina, lo cual sería clave para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Allí ustedes en la próxima diapositiva van a observar una imagen de una mitocondria, ni más ni menos. Digamos que el HIIT está emparentado al elemento mitocondria, en donde se ha observado que el mecanismo del HIIT para el tratamiento del sobrepeso gira alrededor de una idea: elevar el metabolismo, como ustedes podrán ver, elevar el déficit y la deuda de oxígeno a más de 48 horas, entre 36 a 48 horas. Significa que después de una clase HIIT, nuestro metabolismo se mantiene alto entre 36 a 48 horas, lo cual favorece el descenso de peso, y una mayor concentración de hormonas claves para la mantención de la masa muscular y el descenso de peso, como la hormona de crecimiento, las catecolaminas, que son la adrenalina y la noradrenalina, y la testosterona, que es fundamental para mantener la actividad del sistema nervioso y la masa muscular. En esta idea de poder elevar la deuda de oxígeno o generar este estrés metabólico que nos genera el famoso ECOPE, que es el exceso de consumo de oxígeno post-esfuerzo, y además elevar esta cantidad de hormonas de gran contenido lipolítico, inclusive la adrenalina es una hormona fundamental para elevar la temperatura corporal. Se ha sugerido que uno de los efectos funcionales más importantes que tiene el entrenamiento HIIT para el descenso de peso es el aumento de la temperatura corporal. Se ha observado que mientras mayor intensidad tiene un entrenamiento, más se eleva la temperatura, y la temperatura, además de elevar el metabolismo, tendrá un segundo efecto positivo, el efecto anorexígeno. Los métodos de alta intensidad disminuyen las ganas de comer de los alumnos. De esta perspectiva, empezar a controlar el apetito a través del ejercicio podría ser una herramienta útil de cara al tratamiento de las conductas obesígenas. Es decir, que el descenso de peso del entrenamiento HIIT no se da por un consumo de grasas durante el esfuerzo como en los clásicos métodos aeróbicos de baja intensidad, sino que el descenso de peso se logra a través de una modificación hormonal, de elevar el metabolismo y aumentar la temperatura corporal, para de esa manera ir modificando la composición corporal. Y es más, el método HIIT hace mucho hincapié o tiene mucho impacto en realidad en la masa muscular, lo cual es clave para el descenso de peso. Podríamos resumir la idea en una cuestión general: dejar de pensar en extraer aquello que tenemos en exceso, la grasa, para empezar a pensar en sumar aquellos que nos falta, la masa muscular. El entrenamiento HIIT parece poner el foco no en la grasa durante el ejercicio, sino más bien en la masa muscular.
y a partir de esta reactivación de la masa muscular, activar el metabolismo, lo cual va a ayudar a controlar el tejido adiposo. En la próxima diapositiva, ya entrando a lo metodológico, ustedes van a poder ver un video de una clase HIIT. Son varias las herramientas de la metodología HIIT o variables o componentes de la carga a controlar. Lo primero sería la intensidad del intervalo, lo segundo sería la cantidad de repeticiones de esos intervalos, la duración de esos intervalos, la pausa y el tipo de pausa y la duración de la pausa. Es decir, dentro de los componentes sería preguntarse ¿a qué intensidad hago cada intervalo? ¿Cuánto va a durar ese intervalo? ¿Y cuántas veces voy a realizar el intervalo de alta intensidad? Y por otro lado, preguntarnos ¿cómo va a ser la pausa? ¿Cuál va a ser la intensidad de la pausa? ¿Y cuánto va a durar esa pausa? Y es más, podríamos agregarle algo más, ¿qué tipo de pausa vamos a ejecutar? Básicamente, antes de ingresar a la última partecita de la metodología, hablar un poco sobre la modalidad del ejercicio. Ahí ustedes en la diapositiva van a ver los diferentes ejercicios que sugerimos para el HIIT genuino u original. Consideramos que los HIIT deberían ser ejecutados con ejercicios de naturaleza aeróbica, como son la bicicleta fija, el remo ergométrico, el elíptico, la cinta de carrera, el Lardine, que es una bicicleta donde se pedalea y además se utilizan los brazos. La soga también podría ser otro ejercicio y la carrera a campo traviesa o al aire libre podrían ser variantes. Los ejercicios que nos generan algún tipo de duda o algún tipo de tensión son los denominados burpees, montañistas, skipping. Realmente, y solamente dejamos la pregunta para que el que lo analice pueda reflexionarlo, es ¿se podría sostener una alta intensidad de 1 o 2 minutos haciendo burpee, haciendo skipping, haciendo montañista? ¿Realmente son ejercicios de característica aeróbica o en realidad son ejercicios de característica neuromuscular? Cabría esa pregunta. Si bien es cierto, la metodología HIIT es muy amplia y en algún punto podría aceptar algunos de estos ejercicios, la realidad es que en un contexto de entrenamiento HIIT orientado al fitness, deberíamos pensar en ejercicios de naturaleza aeróbica. Volvemos de nuevo a la idea: bicicleta, remo, elíptico, escalador, cinta de correr y la soga de saltar si el alumno domina el salto a la soga. Porque son ejercicios que utilizan realmente buena masa muscular, permiten sostener la intensidad de una determinada forma y realmente la característica motriz favorece a las condiciones cardiovasculares o a la respuesta cardiovascular y no impacta tanto en el sistema nervioso como es el burpee, un skipping y demás. ¿Cómo dosificar la intensidad? Y ustedes van a ver una imagen que es la percepción subjetiva del esfuerzo. Nosotros consideramos que la frecuencia cardíaca no es una forma fiel de medir la intensidad aeróbica. Esto se debe a que la frecuencia cardíaca no responde de manera lineal con respecto al consumo de oxígeno y en estos modelos de esfuerzos de tanta intensidad muchas veces encontramos que la frecuencia cardíaca responde casi de manera inconstante. Es más, la frecuencia cardíaca llega a un tope, pero el cuerpo puede seguir pudiendo generar intensidad sin que la frecuencia cardíaca suba, lo cual nos podría engañar con respecto al control de la intensidad. Realmente la escala de Borg, o la denominada percepción subjetiva del esfuerzo, es lo que consideramos como una buena forma del control de la intensidad HIIT, al menos, como siempre decimos, en el entrenador de a pie, el que no es científico, el que está en la trinchera y tiene que programar entrenamientos. Consideramos que la metodología HIIT debería ser trabajada en una zona 5-10. La zona 5-10 es una zona que aborda de duro a muy duro y para poder aplicarlo podríamos decir duro, la respiración es exigente, muy duro, el alumno no puede hablar, la respiración es exigente y presenta alteraciones en la ejecución del ejercicio. Entonces, duro, al alumno le cuesta hablar y la respiración es exigente. Muy duro, el alumno no puede hablar y la respiración es exigente. Duro, al alumno le cuesta la técnica del ejercicio, muy duro, hay alteraciones en la técnica de la ejecución del ejercicio. En esos puntos se planifica la intensidad HIIT, es decir, una zona de muy alta intensidad.
Para ir finalizando algunas ideas generales y después ustedes los invito a ver el video HIIT. La literatura es inconstante, todo esto está en investigación y esto puede ir mutando, pero por lo pronto tenemos una idea. El entrenamiento HIIT ha demostrado ser efectivo en un piso mínimo de 10 minutos netos semanales. ¿Qué significa 10 minutos netos semanales? Significa, por ejemplo, voy al gimnasio a hacer HIIT 2 veces a la semana y decido trabajar 5 intervalos y cada intervalo lo hago de 1 minuto. Con pausa, supongamos, de 1 minuto, es decir, hago un esfuerzo de 1 minuto con pausa de 1 minuto. Si hago el cálculo matemático, tengo 10 minutos en la clase. Ahora bien, solamente trabajé 5 netos, 1 minuto por cada intervalo, realicé 5. La clase siguiente hago lo mismo y en esas 2 clases tendría 10 minutos netos de entrenamiento HIIT. Se ha observado que ya 10 minutos netos de entrenamiento HIIT o más, y se suele decir hasta media hora, es un excelente estímulo para mejorar los diferentes perfiles del metabolismo. Control de la glucosa, control de lípidos, mejora en la composición corporal, mejora en el rendimiento aeróbico. Por lo tanto, podemos sugerir como volumen de trabajo entre 10 a 30 minutos, ya con 10 minutos semanales tenemos efecto positivo y una frecuencia semanal de al menos 1 a 3 veces a la semana. Se suele decir que más de 3 sesiones semanales pueden provocar sobreentrenamiento y eso se debe al gran consumo de glucosa que provoca la metodología. Acá en esta última diapositiva les muestro una metodología HIIT, un ejemplo de sesión HIIT, pero en términos generales, más allá vuelvo a repetir de que hay tantas clasificaciones de HIIT como autores existen. Yo lo que quiero hacer es foco en los HIIT aplicables al fitness. En los HIIT aplicables al fitness podemos hablar de esfuerzos que vayan de 1 a 4 minutos, es un panorama muy bueno de trabajo, y con pausas iguales o más largas, por ejemplo 1 minuto de trabajo por 1 minuto de pausa, 1 minuto de trabajo por 2 minutos de pausa, 2 minutos de trabajo por 4 minutos de pausa, y luego planificar la cantidad de intervalos, es decir, 3 intervalos, 4 intervalos, 5 intervalos, siempre atado a la cantidad de intervalos al tiempo de duración de los esfuerzos y las pausas y al tiempo de duración de la clase, que eso depende mucho del tipo de servicio que preste el entrenador. Ahí ustedes en la última diapositiva van a ver un ejemplo de sesión, después en el material teórico van a ver una clasificación de los HIIT en HIIT cortos, HIIT medios, HIIT largos y una serie de cuestiones mucho más profundas que los invito a reflexionar en la lectura. Pero en términos generales, dejarle una idea, la metodología HIIT no es una metodología nueva, es una metodología vieja. La metodología HIIT tiene su naturaleza, en principio, en características aeróbicas. La metodología HIIT no fue pensada como un circuito de fuerza. Los intermitentes sí tienen esa característica. Por lo tanto, los elementos HIIT serían todos ejercicios de naturaleza aeróbica. A partir de allí queda planificar la intensidad del intervalo, la duración del intervalo, la cantidad de intervalos y planificar la duración de la pausa, el tipo de pausa y a partir de allí poder seleccionar con criterio de acuerdo a las características del alumno y los objetivos del alumno. Esto ha sido los elementos del HIIT. La idea de hablar de intermitentes versus HIIT era poder hacer esta distinción en 2 grandes metodologías que hoy están siendo punteras y son vanguardia en el entrenamiento físico, particularmente en el ámbito del personal training. Espero que hayan podido disfrutar el curso, los invitamos a ver los diferentes videos prácticos a los fines de poder trasladar estas modalidades de trabajo y también a analizar el material teórico porque allí van a encontrar algunos datos muchísimo más técnicos y específicos y la bibliografía utilizada en esta presentación. Muchísimas gracias.